Como les decía, nuestro tema de hoy es Éxodo y mis ídolos. ¿Cuáles son mis ídolos hoy en día? Pero vamos a empezar con las lecturas que tuvimos el día de hoy. Y vamos a empezar porque hoy celebramos la visitación, cuando la Virgen llega con Santa Isabel y como es un bebé dentro del vientre materno el que reconoce a Jesús y cuando Jesús es otro bebé por nacer. Es decir, hoy día hemos deshumanizado estas criaturas y ahí en la palabra de Dios están realmente dada esa humanización que hoy estamos quitando, porque es un bebé al que reconoce a nuestro Dios y Salvador. ¿Y qué es lo que la Virgen contesta? De ahí sale el Ave María. María dijo entonces: mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono, elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Palabra de Dios, pero déjame decirte que donde lo que decimos del Ave María es lo que le contesta Isabel Santa cuando Isabel, ella sí, llega. eso iba yo ahí. Sí. Sí, que a veces, por ejemplo, podríamos o nos preguntan, bueno, ¿y dónde está el rosario en la Biblia? Bueno, pues el rosario es precisamente una contemplación de la vida de Jesús. El Padre Nuestro, pues sabemos perfectamente y compartimos con nuestros hermanos esperados, que es, pues Jesús nos lo enseña. Pero la Ave María, ¿de dónde sale? Pues son dos partes. Una es lo que le dice el ángel Gabriel a la Virgen, otro es lo que le contesta Santa Isabel cuando en este encuentro que hoy estamos celebrando. Y vamos a decir que la tercera parte que le pusimos los hombres es: ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. A ver que vendría también en la Biblia, porque la intercesión viene está aquí. en las bodas de Caná. Exactamente, y en la primera, digo, no viene textual, claro, pero sí así lo pusimos. Y bueno, yo tenía aquí una reflexión sobre esto que hemos leído, porque bueno, podríamos decir, híjole, como que aquí se pasó un poco de soberbia la Virgen, porque empieza a hablar de sí misma, pero precisamente la humildad es reconocer la verdad. Sí, y ya no está diciendo yo hice, no, el Señor ha hecho en mí. Ha hecho en mí, está dándole a Dios su lugar y está reconociendo lo que Dios ha hecho en ella. Y bueno, pues es un momento de reconocer que esas criaturas que están en el vientre, su corazoncito está latiendo, que son seres humanos, que valen cada gota de sangre de nuestro Señor derramada en la cruz. Y bueno, ya vamos a nuestro tema. Nos quedamos la vez pasada en Éxodo 32, la ruptura y renovación de la alianza, que aquí viene el ternero de oro. Y que bueno, viene para que nosotros empecemos a hacer una reflexión sobre cuáles son nuestros ídolos el día de hoy. Cuando el pueblo vio que Moisés demoraba en bajar del monte, se congregó alrededor de Aarón y le dijo: fabrícanos un Dios que vaya frente a nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Podríamos parar aquí ya empezando, ¿no? Bueno, yo creo que podemos continuar cuando dice, Aarón les respondió, quita de las orejas, o sea, le están pidiendo a Aarón. No, yo quisiera parar un poquito aquí, porque ¿qué pasa? No, pero va todo unido. Sí, bueno, pero sí que sí. No, es igual. Bueno, yo quería, ¿cuántas veces nosotros hoy en día, cuando estoy pidiendo algo, esperando algo, o algo que el mismo Dios me ha prometido, me desespero? Y entonces ya voy y busco, me hago mi becerro de oro. Y como ya Moisés, que era esa figura a través de la cual Dios se comunicaba con el pueblo, fíjate cómo ya es como me recuerda cuando dijo, ese hombre que tú me diste, aquí dicen, ese hombre que nos hizo salir de... Esa mujer que tú me diste, perdón, Adán. Ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Fíjate, ya se les olvidó que lo sacó de la esclavitud, todo lo que han pasado ya. ¿Cuántas veces hacemos eso con esas personas que nos han tendido la mano? Fíjate, una cosa, hoy que celebramos la visitación de la Santísima Virgen, y es una fiesta para nosotros, porque es una fiesta, porque ya leímos y escuchamos lo que Marilena nos dijo del Evangelio de Lucas.
es cuando nosotros queremos realmente ser verdaderos cristianos, tenemos que entender quiénes somos. Y tenemos que entender también quién es María, porque ella es modelo de creyente. Ella creyó y dijo sí y fue a visitar a su prima Isabel. Ella no olvidó. Nosotros los seres humanos olvidamos, como acaba de decir Marilena, al ver el pueblo que Moisés tardaba de bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo, anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Cuando, como bien lo decía, cuando nosotros el Señor no nos responde en nuestro tiempo, O como nosotros o queremos. como nosotros queremos, O no entonces, nos cumple nuestros deseos, como si fuera una varita mágica. entonces queremos construir un Dios a la medida nuestra. Sigue con la otra parte cuando viene. Aarón le respondió. Espérate, me hiciste recordar una prima que tengo que fue muy inteligente cuando ella era niña. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Yo nunca he visto un niño tan inteligente al pedir algo en la Navidad. Ella le pidió una varita mágica. Regalo de Navidad. Ya no recuerdo qué fue todo lo que mi tía le escribió para explicarle por qué no había podido llegar la varita mágica. A veces esa es la concepción que tenemos de Dios. Es la varita mágica donde yo quiero esto, me hace caso, yo nada más le pido, rezo la novena o le cumplo y él me hace todo lo que yo quiero. Por eso insistimos siempre. Y es una insistencia amorosa de verdad. Y nosotros mismos nos tratamos de hacer sabios saboreadores de la palabra de Dios. Porque todo eso pasa porque no conocemos la palabra. Si nosotros no hacemos un poquito de lección divino, que es lo que estamos haciendo con la palabra, de lo que pasó aquí en el libro del Éxodo, sino que nos quedamos en el juicio diciendo, pero mira cómo se olvidaron. Hacer lección divino es que yo me envuelvo dentro de la palabra, igual ha hecho a nosotros. Me la aplico a mí misma. Exactamente. Entonces dice que Aarón... Aarón, fíjate, ahí está donde ya se resbaló Aarón. Vamos a suponer que le estaban echando presión. A lo mejor él, si confiaba, vamos a hacer suposiciones. Él confiaba, sabía que Moisés estaba en presencia de Dios, que le iba a mandar todo, iba a mandar el mensaje, pero le empezaron, imagínate, él contra todo el pueblo, lo empezaron a presionar, ¿sí? Y Aarón respondió. ¿Qué respondió? Quiten a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas las argollas de oro que llevan puestas prendidas en sus orejas y tráiganlas aquí. Entonces todos se quitaron los aros, se los entregaron. Él recibió el oro, lo trabajó con cincel e hizo ese ternero de metal fundido. Y ellos dijeron, pues no sé si paramos aquí. No, sigue ahí porque va a ir todo completo. Sigue. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Imagínate nada más. Algo que era creación de sus propias manos, que ellos mismos habían visto de dónde había salido. Nomás que pues era oro, ¿no? Estamos haciendo lección divina. Ok. ¿Cuál es ese Dios que tú crees, que tú tienes y que mantenemos? No, todos nosotros. Que es el que nos saca de la tierra de la esclavitud, del sufrimiento, de la tierra de la esclavitud, del que yo quiero, de la tierra de la esclavitud, del que el mimi. Ese es el becerro de oro para ti. Primero hay que reconocerlo. Yo creo que pedir a Dios que nos dé la luz que entra a nuestro corazón para reconocerlos, porque no creo que sea nada más uno. No, son muchos. Son muchísimos dioses, diosesitos dioses. Dios y diosesito. Así tenemos, y cualquier cantidad y variedad. Podríamos pasar un alto aquí. Uno de nuestros dioses puede ser el placer, porque mira, por algo digo yo que los sacerdotes, las religiosas tienen voto de pobreza, castidad y obediencia. Vamos a desmenuzar esos 3 ídolos. Vámonos ahorita por la castidad. Yo no me quiero desprender de este gozo en el abrazo conyugal. Ya estoy casada, lo estoy haciendo bien, pero yo voy a utilizar arbitrariamente los anticonceptivos. A mí no me importa lo que la iglesia diga, que me prevenga. Yo me voy a salir del plan, porque ni siquiera lo entiendo y lo quiero comprender, del plan que Dios tiene, porque tiene un plan perfecto, maravilloso, explicado en lo Humanae Vitae, explicado en el Evangelium Vitae, donde nos ayuda a comprender que, pues debemos de acá desde Génesis, que todo lo que él hizo vio que era bueno. La sexualidad es buena, pero usada como él quiere. Es decir, siendo casados podemos ser castos y puros, como viviendo la sexualidad como él quiere, a través del abrazo conyugal, pero si yo necesito espaciar mis hijos haciendo uso de métodos naturales, y vamos a aprovechar, porque luego dirán, ¿y dónde encuentro esos métodos? Pues póngase a investigar, póngase a leer, así como investiga de otros temas, y aquí en Radio María
Los sábados se dan estos temas para quien quiera, porque luego a veces dicen, no, ni explicar de estos temas, porque luego dónde van a aprender o dónde llevan un seguimiento, pues aquí es un lugar. Y si no hay en su parroquia, pues empiece a pedir al sacerdote, Padre, queremos vivir Hasta la por sexualidad internet. como Dios quiere, exactamente. Hasta por internet. Y entonces allí ya se cría un becerro de oro. Porque es lo que yo digo, lo que yo pienso. El primer becerro de oro es el yo. Porque yo me quiero complacer, porque yo quiero tener, porque a mí me hirieron, porque yo tengo que herir, porque a mí me parece, porque yo quiero. Ese es el becerro de oro magnífico, grandioso. Lo vamos difiriendo al esposo, a la esposa, a los hijos, pero siempre es el yo. Es mi esposo, mis hijos, mi esposa, mi nieto, mis nietos, Mis bienes, mis bienes, y ahí vamos. Y entonces lo ponemos como el que nos ha sacado de Egipto. Pero eso yo lo llamo, y yo sé que es fuerte cuando lo digo, que nos quedamos entonces en una zona maldita de confort. Y esto tiene una raíz, parte de la desconfianza, porque aquí desconfiaron del tiempo que estaba tardando Dios. ¿Y qué es lo que quisieron? En mi tiempo. Hay un poco de soberbia ahí y confío en mí, no en el tiempo de Dios. Ahí hay desconfianza también. Esa es una de las cosas que más ofende a Dios, la desconfianza. De hecho, por eso es que no entra. Digo, ya veremos más tarde cuando le piden agua y Dios le dice que pegue la piedra. Tal vez, yo me puedo imaginar que tocó una vez y no salió inmediatamente, y tal vez Moisés sintió la presión de que van a ver, no es cierto, y le dio una segunda vez. Él ahí dijo, creo que en Levítico, cuando él dice será. O sea, la duda, como acaba de decir María Elena, ofende a Dios. Y la fe es creer lo que no veo. A ciegas. Es a ciegas. Oscurece, dice San Juan de la Cruz, la inteligencia. Cuando nosotros vamos saliendo de la esclavitud, del Egipto, de nuestros pecados, de nuestro yo, vamos pudiendo entender en esa sinceridad de la que hablaba María Elena, pero es que a veces ni siquiera sabemos. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho una, como decía, una zona maldita de confort. Ya yo estoy aquí, yo hago el rosario aquí, cómoda, yo hago la coronilla, pero voy y vengo y digo, Señor, ¿hasta cuándo será esta cruz? Señor, mira que esto, Señor, mira que estas hijas, Señor, mira que esto. Y el Señor dice, pero si es que tú no me estás diciendo que yo te cambie a ti, tenemos una relación personal los dos. Cuando cuando tú te encargues conmigo y te unas conmigo, yo me encargo de los demás. Y es bíblico. Es bíblico porque Él dice, si busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Así lo hace Él. Es más, nosotros le damos aquí un poquito de lo que nosotros somos, bien pobres, y Él da sobreabundantemente, y también dice el Señor que dará la medida apretada y remozada. Lo dice el Evangelio. Así que yo no estoy diciendo nada que no esté en la palabra de Dios. Volvamos entonces hoy a lo que estamos celebrando, la visita de la Virgen. Ella viene y va presurosa, y el trayecto es largo, a visitar a su prima Santa Isabel porque sabía que necesitaba la ayuda en su vejez. Nosotros salimos de nosotros mismos cuando dejamos de mirar esa zona maldita de confort. Mire, no hay una cosa que a mí me haya dado más sanación interior que servir al Señor. Porque en el momento que yo voy preparando lo que voy a hablar, cuando voy de camino, cuando lo digo, Él va purificando el caño que está utilizando. Entonces, yo lo que soy una viva espiritual, porque yo recibo mucho más de lo pobre que doy, pero mucho más. Lo único que damos es tiempo. Exactamente, lo único que damos es tiempo, y además, si nosotros, creo que dice el Sirácides o Eclesiástico, dale al Señor de la medida que lo has recibido. Cuando yo lo leí, yo dije, bueno, tendré que darle la vida, porque en la medida de lo que Él me dio la vida. Así que, ¿cuál becerro de oro tengo que buscar? Y esto lo estamos leyendo y lo estamos compartiendo para que nosotros vamos entendiendo hacia dónde tenemos que ir. Y a veces lo que Dios quiere es mostrarnos heridas, porque si tenemos heridas que luego las infectamos con vicios, se van llenando de pus y a veces no queremos ver dónde está la raíz. Yo hoy te quiero invitar a que hagas un proceso de sanación muy sencillo. Pídele a Dios que sane cada día un año de tu vida. Puedes hacerla también por algún ser querido, pero lo importante es empezarla por ti. Pide sanación y liberación, perdón y misericordia. ¿Cómo hacerlo? Pues inicia con una buena confesión. Luego cada día vas a ofrecer ir a misa, visitar el Santísimo o el Sagrario si no está expuesto, oración de contemplación, es decir, estate un ratito para que escuche su voz.
en silencio interior y exterior. No quiere decir que vas a oír voces y ruidos, pero vas a empezar a entender lo que quiere de ti. El rosario y la coronilla de la Divina Misericordia. Los primeros 9 días vas a ofrecer un día por cada mes de tu vida en el vientre, es decir, van a ser 9 días. Lo más despacio, estás dando mucha información linda, pero muy rápido. Sí, el primer día ofrezco para que sane mi primer mes de vida en el vientre, porque muchas de las heridas que tenemos ni las recordamos, están guardaditas en el subconsciente porque las recibí en el vientre. Ya que acabes esos 9 días, vas a empezar con el primer año de vida. Un día por el año 1, el día que sigue por el año 2, así hasta que llegues a la edad actual que tienes y terminas con una misa en acción de gracias. Ahora, ¿qué nos pasa? Hoy en día vivimos responsabilizando a los malos gobernantes, a los tiranos, de todo lo que me pasa. Pero bueno, ¿dónde está mi parte? Como dice Sonia, hay que mirar hacia adentro. Pide a diario por las almas confundidas. No vamos a hablar de ningún partido político, de ningún país, de nada. Sencillamente, las personas que están confundidas hacen leyes contrarias a la ley de Dios. Exacto. Y hieren y hacen cosas malas. Entonces, en vez de estar murmurando, que lo único que hacemos es darle más poder al mismísimo que está vencido en la cruz, hay que orar a diario por ellas. Hay que trabajar en nuestra propia conversión y ofrecer nuestras acciones, palabras y oraciones, nuestra cruz unida a la cruz de Jesús, pidiendo que sane nuestras heridas. Ahí te va esta campaña nueva. Los lunes pide, no solo por ti, por tu familia y tus amigos, por toda la humanidad, que sane las heridas de la vida en el vientre. Los martes, las de la niñez. Los miércoles, las de la adolescencia. Los jueves, las de la edad adulta. Los viernes, las heridas de la tercera edad. Los sábados, todas las heridas del matrimonio. Y los domingos, ofrece tu misa en acción de gracias. O sea que se termina nada menos que con el broche de oro. Bueno, y volvemos entonces, todo eso está muy bueno y es bueno que lo hagamos a la palabra. Y dice, Yahvé dijo a Moisés, anda, se habían hecho ya el becerro de oro, anda, baja, porque se ha pervertido tu pueblo, el que sacaste del país de Egipto. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se ha postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel, el que te sacó del país de Egipto. Y añadió Yahvé a Moisés, ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Nos detenemos aquí porque aquí hay mucha tela que cortar. Lo primero que podemos ver es que el Señor mismo le advierte a Moisés que ha bajado porque su pueblo se ha pervertido y viene la corrección del Señor, la justicia de Dios para mí, y yo creo que no estoy descubriendo el gas. El virus del COVID fue un izquierdazo de Jesús, como dice el Cristo roto. Que el Cristo roto es la historia del Cristo que tenía la mano derecha mocha y el sacerdote le quería arreglar porque además que le quedaba a la izquierda y le dijo, déjame, que esa es con la que yo a veces actúo cuando mi pueblo no me quiere escuchar. Eso fue un izquierdazo del Señor y a dónde estamos hoy por hoy. Pero miren la prueba de lo que significa ser un buen cristiano, católico, bautizado. Él le dice, para mí que el Señor lo estaba poniendo a prueba, y añadió Yahvé a Moisés. Antes de eso nos faltó que Aarón erigió un altar y los convocó para hacer una fiesta en honor de ese ídolo, y entonces ellos hicieron holocaustos, sacrificios, se sentaron a comer y a beber. Bueno, porque todo eso está en cuando ya hicieron el becerro de oro. Sí. Todo eso, entonces, el becerro de oro viene y se alimenta, entonces, de todo lo demás. Como decía María Elena, si es el placer, entonces ya no me parece poco. Si es la riqueza, me parece poca. Si es las redes, me parece poco el tiempo, porque ya se hace una gula, un alimento, y eso esclaviza. Ahora bien, después que se hace todo ese holocausto, Yahvé le pone al líder y a ti y a mí, como bautizado, esto. Ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Nosotros así decimos desde el punto de vista humano. Me parece muy bien, Señor. Demanda ira sobre ellos. Y entonces de mí harás un gran pueblo. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé, su Dios, diciendo, ¿por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste del país de Egipto con gran poder y mano fuerte?
¿Por qué han de decir los egipcios, los sacó con mala intención para matarlos en las montañas y exterminarlos en la superficie de la tierra, abandonando el ardor de su cólera? Abandona el ardor de tu cólera y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Imagínense el poder que nosotros tenemos de intercesión. Ante esta que acabamos de ver del COVID, ¿cuál fue nuestra oración y cuál puede ser todavía nuestra oración? Porque si no hemos entendido que fue un flagelo que el Señor permitió, le podemos decir, Señor, aplaca tu ira. Aplaca tu ira, Señor, porque mira, es más, le podemos hasta nombrar las citas bíblicas. A mí me encanta orar con él con citas bíblicas porque le estoy hablando su lenguaje y le puede decir, ¿por qué han de decir los egipcios los sacó de mala intención para matarlos en las montañas y terminaron en la superficie de la tierra? Él está haciendo la primera parte de Éxodo. Así que podemos decirle, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Después que tú intuiste la Eucaristía, que está en el Evangelio, y le vamos hablando con la oración. Es una oración poderosísima, porque estamos hablando con la palabra de Dios. Y eso es lo que nos está enseñando hoy aquí, a través de ese gran líder que fue Moisés. Y yo creo que Dios es tan bueno que obviamente era el justo castigo, pero él mismo es el que suscitó ese amor, esa misericordia en Moisés para que intercediera. Exactamente. Es Dios mismo. Sí, Señor, exactamente. Porque todo lo bueno que nosotros hacemos, por eso no tenemos nada de qué gloriarnos, es por la gracia de Dios. Porque justamente merecían eso. Pero nuestro Señor hasta se hace trampita él mismo para darnos lo que no merecemos. O como también se me viene a la mente en el Evangelio cuando un pueblo que no lo quisieron recibir. Y Juan, el discípulo querido, le fue y le dijo. El que es el amor. Sí, Señor, le mandamos fuego sobre ese pueblo. Y yo me imagino a Jesús mirándole y diciéndole, voy a decir un refrán maracucho, ¿y este bebió gas? Yo no actúo así. No, él actúa desde el amor. Desde el amor. Y cuando nos corrige es por el amor. Y cuando permite una cosa, ¿cuántas veces el Señor no ha permitido una enfermedad o una situación? Yo no me canso de repetirlo. En los momentos muy duros de mi vida, en los momentos más aciagos de mi vida, yo he repetido inclusive en voz alta, Romanos 8:28. Dios permite todas las cosas por el bien de los que le aman. Quiero que sepa que a veces yo he parecido como una loca porque en mi interior nada está creyendo aquello porque la situación está muy fuerte. Yo vuelvo a repetir, Dios permite todas las cosas y como la palabra de Dios tiene poder y viene el Espíritu Santo, entonces ha entrado en mí una paz y he visto la gloria de Dios. Lo doy como testimonio y he visto la gloria de Dios. Haz el intento y anota Romanos 8, versículo 28. Bueno, luego sigue Moisés. Emprende camino de regreso, baja, lleva en sus manos las 2 tablas del testimonio que estaban escritas de un lado y del otro. Esas tablas eran obra de Dios y escritura grabada sobre ellas era la escritura de Dios. Cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio el ternero y las danzas, se enfureció y arrojando con violencia las tablas que llevaba en sus manos, las hizo añicos al pie ya del va, hijita, monte. o te adelantaste o yo no oí cuando dice, y Yahvé renunció a lanzar el mal con los que había amenazado a su pueblo. Sí. Imagínense el poder que tiene nuestra oración, que podemos decir, Señor, clamar a Él, reparar por Él y Él detener la mano. En atención a aquella alma víctima. No víctima significa que tengo los estigmas, sino que me he victimizado en mi voluntad humana para pedir lo que Él quiere. Y eso es fuerte, porque a veces nos han hecho daño y uno dice, Señor, mándale fuego. Pero uno lo que tiene que decir, Señor, que por tu misericordia entiendan el error y dame la gracia de perdonar. Eso ya es un crecimiento emocional y espiritual. Ahora sí baja con lo que hizo. Bueno, ya baja Moisés, rompe todas las tablas de la ley y dice, tomó el ternero, lo quemó, lo pulverizó, yo voy resumiendo. Y luego esparció el polvo sobre el agua y se la hizo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo indujeras a cometer un pecado tan grave? Yo creo que aquí también podríamos resaltar un poquito la necesidad que tienen los sacerdotes de orar por ellos. Claro. Sí. Y entonces Aarón le responde, ruego, Señor. Exacto, Aarón es sacerdote. Sí, te ruego, Señor, que reprimas tu enojo. Tú sabes muy bien que este pueblo está inclinado al mal. Ellos me dijeron, fabrícanos un Dios. Y yo les ordené, el que tenga oro, o sea, él empieza a reconocer. Se desprenda él, me lo trajeron, yo eché el fuego. O sea, él no se puso a disculparse ni a decir, habló con la verdad. Entonces, cuando Moisés vio el desenfreno del pueblo porque Aarón le había tolerado toda clase de excesos,
se paró en la entrada del campamento y exclamó: los que están de parte del Señor, vengan aquí. Todos los hijos de Leví se agruparon a su alrededor y les dijo: así habla el Señor Dios de Israel, que cada uno se arme de su espada, recorran el campamento de una puerta a otra y maten, sin tener en cuenta si es hermano o amigo pariente. Los levitas cumplieron la orden del Señor. Hay una cosa importante que siempre la gente a veces me pregunta: ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento mandaba matar? Bueno, estamos haciendo el éxodo divino. Mata esa idolatría que tiene, más ese idolito que tiene, con ese yo. Inclusive, como soy discípula de San Juan de la Cruz, quiero decirle que a veces se hacen ídolos de los movimientos. Y para muestra, como él lo tiene grabado en un video, y es un hombre muy conocido, es un gran predicador, Monseñor Roberto Sipol. Él fue por muchísimos años asesor de la Renovación Carismática Católica en Venezuela. Y hubo por años, querido, respetado. Y un día, pues, lo sacaron. Porque no era solamente el asesor, había también los directores, etcétera, etcétera, y lo sacaron. Y él cuenta que se sintió que se iba a morir, como si se le hubiera muerto algo por dentro. Y el Señor le dijo: tenías idolatría con eso. Por eso permití que sucediera esto. Ni de las cosas de Dios, porque son cosas de Dios, pero es de Dios al único que adorarás y amarás con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Mucho menos con otros becerritos de oro como el nietecito. Y yo siempre digo el nietecito porque yo nomás que tengo un nieto y me costó soltarlo, ¿eh? Sí, pero si yo digo que todavía tengo idolatría con él, entonces diría que el Espíritu Santo está pintado en la pared. No, yo se lo entregué y María me ayudó, por supuesto. El Espíritu Santo y María, porque ahora es del Señor. No quiere decir que no amemos a nuestros familiares, no, pero lo amamos con amor de desprendimiento. Entonces, con ese amor de desprendimiento, Dios puede actuar más para ayudarlos a ellos y a nosotros mismos. Además, la relación es tú con el Señor, y cada quien que va teniendo una relación personal y va haciendo una encarnación mística. Hoy me permite, hija, hoy en el Evangelio de hoy vemos que María lleva encarnado en su vientre a Jesús. Pero entonces leímos el libro de la Beata Concepción Cabrera, que ella tiene la encarnación mística. Y los exégetas que escriben en el libro dicen que es algo muy extraño, pero, o sea, eso de la encarnación mística, pero que el Señor lo está dando hoy, porque es una nueva santidad. No es nueva, ya va, no se me asuste, porque lo que leí en el libro es que, como lo mismo que decía Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, entonces ahora lo dice a través de la Beata Concepción, y uno dice, como dicen los mexicanos, me cae el 20 y dice: quiere decir que yo también puedo tener una encarnación mística. Por supuesto, él dice en la Biblia, en el Evangelio: ahí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Y dice: aquí están los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Si tú estás, y yo estoy, y María Elena, estamos poniendo en práctica la palabra, estamos encarnando a Jesús. Cuando encarnamos a Jesús, saca afuera todas esas idolatrías grandes y pequeñas. Y no caemos en estas cosas, porque esto no pasó allí. Esto pasa ahora. Ahora hay idolatría del cuerpo. Paso 2 horas en el gimnasio, pero no tengo ni 5 minutos para orar con el Señor. Paso no sé cuánto tiempo frente a la televisión y no tengo 2 minutos para orar con el Señor. Y no es malo hacer ejercicio ni distraerme en la televisión. Es diferente a lo que dice cuánto tiempo dedico a cada cosa. Exacto. Y hace ratito estábamos hablando de 3 grandes ídolos que tenemos los seres humanos, que ya hablamos de la castidad. La avaricia es otra. Entonces yo quiero invitarte hoy a que veas quién está cerca de ti que necesita un apoyo. La semana pasada les platicaba que vengo de Nicaragua. Una persona que limpia una casa gana al mes $170. Y más sencillo, aquí en Radio María nos está llegando gratuitamente la palabra de Dios. Aquí tienen que pagar renta, tienen que pagar luz, tienen que pagar agua. Entonces también tienen que pagar empleados. Exactamente, porque si nada más estoy pensando en mí, ¿dónde está mi corazón? Y hace ratito leíamos también otro de los ídolos que tenemos es el poder. En vez de estar vociferando, murmurando contra los dictadores de otros países, oremos por ellos. Seguimos con la nueva súplica de Moisés. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado. Ahora subiré a encontrarme con el Señor. Tal vez pueda expiar ese pecado. Es decir, va a interceder. Por desgracia, este pueblo ha cometido un gran pecado, ya que se han fabricado un dios de oro. Si tú quisieras perdonarlo a pesar de esto, y si no,
bórrame por favor del libro que tú has escrito. Fíjate qué lindo corazón. Se pone como papá, ¿no? Exacto. Como papá. Y el Señor le respondió, yo borraré de mi libro al que ha pecado contra mí. Ahora vete, lleva a este pueblo hasta el lugar que yo te indiqué. Mi ángel irá delante de ti y cuando llegue el momento los visitaré para castigarlos por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por haber hecho el ternero que había fabricado Aarón. Vamos al capítulo 33. La primera parte habla otra vez de lo mismo que ya leímos, Ujú. ¿no? Podemos saltarlo. Cuando dice, Sí. Yahvé dijo a Moisés, anda, vete de aquí con el pueblo que sacaste del país de Egipto, a la tierra que juré, bueno, sí, tampoco es distinto, que juré darle a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, les daré a tu descendencia. Se la daré a tu descendencia. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros hoy por hoy? El cielo. Porque no estamos en el desierto, aunque estamos en el desierto. El cielo que lo podemos vivir aquí en la tierra cuando Exactamente, Jesús es el centro aquí, de nuestro aquí, corazón. aquí. La paz inmutable en medio de cualquier. De cualquier situación, de cualquier situación. Yo les exhorto de verdad, y eso lo vuelvo a repetir porque así lo he vivido, que la felicidad y la paz no depende de lo que tengo en el banco ni de la salud que tengo, ni si tengo una familia que me ama. Depende de Dios. Cuando entendemos que es así, entonces valoramos el dinero que tengo en el banco y lo comparto. Valoramos la familia que Dios nos ha dado y no nos vanagloriamos, sino que todo es gracia de Dios. Valoramos la salud que nos ha dado si es que la tenemos, pero siempre hay paz y hay felicidad y hay gozo, porque Él no se desmiente. Él es la verdad. Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Y todo esto que estamos leyendo aquí está hablando de Jesús. Moisés, ¿cómo interviene ante Yahvé? Es Jesús interviniendo ante el Padre. Es Jesús. Es la figura de Jesús. Cuando ya hemos leído varias veces los evangelios y vamos leyendo todo esto, porque por eso debemos comenzar por los evangelios, vamos leyendo todo esto, decimos, ay, pero ¿cómo me recuerda a Jesús? Entonces nos hacemos más cristocéntricos, ¿verdad? Y menos buscar por vías alternas otros caminos como Nueva Era, que es lo que nos lleva a una locura total. Y ya tenemos un peligro muy grave porque hoy día la tecnología ya está de tal manera que pueden hacer videos de personas con palabras que ni siquiera han dicho. Entonces, por eso debemos estar pero tan con Jesús en el corazón, porque pueden empezar a calumniar al mismo papa, a un obispo, a un sacerdote, que ya lo hace, alguna contienda electoral, para que sea Jesús el que nos guíe. ¿Y cómo se logra esto? Pues bueno, leyendo la palabra, encarnándola, es decir, haciendo la vida, no nada más palomita ya fui a misa, palomita ya recé el rosario, palomita ya la corona de la Divina Misericordia. Es hacer un espacio de tiempo también con silencio interior y exterior para empezar a oír a Dios. No es que vamos a oír palabras, pero para empezar a estar en su presencia. Vamos a seguir con la tienda de encuentro, que es precisamente lo que estoy diciendo, que es ese espacio que doy a la oración. Siempre que Moisés se dirigía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y se apostaba en la entrada de su propia tienda y lo seguía con la mirada. Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía en la entrada de la tienda. Fíjate, ahorita nos parece como súper milagroso que la presencia de Dios se veía en la nube. Tenemos a Jesús en el sagrario. Lo tenemos en el Santísimo Sacramento y ahí está solito. Y estoy tan preocupada por todo lo que me pasa y él sigue solito. Al ver la columna, todo el pueblo se levantaba y se prostraba. El Señor conversaba con Moisés cara a cara como lo hace un hombre con su amigo. Vamos a la oración de Moisés. Le dice. Pero antes de llegar a la oración, fíjese lo que acaba de decir María Elena, ¿no? Se admiraban de la nube y ahora está en el tabernáculo. Y Moisés hablaba de los líderes del Antiguo Testamento, era con el que Dios habló de cara a cara. Pero nosotros no lo comemos en la Eucaristía. Es que tenemos sacerdotes que nos desmenuzan el Evangelio y nos admiramos de que Moisés hablaba y Moisés hablaba lo que él le decía a Dios. Y no nos admiramos de lo que escuchamos de un sacerdote y toca mi corazón. Eso es correcto. La misa tan enfadosa, ay, ya ni pongo atención. Pero más que estar aquí como juezas, que no lo somos, lo que tratamos es de exhortar, que no nos perdamos de las delicias que Dios nos quiere dar, que no nos perdamos de la presencia de Dios. Y cuando estamos en esa presencia de Dios, entonces todo lo que hacemos queda divinizado, como ir a la Eucaristía, como la lectura bíblica,
cómo hacer el café de la mañana, cómo hacer el almuerzo, cómo venir manejando hasta aquí. Todo el Señor viene con nosotros, siempre comenzamos con una oración, apenas ya arrancamos para acá y confiamos en que aquella oración, el Señor fue quien la inspiró. Hacemos además el saludo a María con el... Magnificat. Con el, perdón. Magnificat. Con el Magnífica. Entonces ya estamos en la presencia de Dios, además de que escuchamos la misa en la mañana juntas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenemos que ser unas personas más espirituales que humanas, porque nosotros tenemos cuerpo que es templo del Espíritu Santo, pero también tenemos un espíritu y tenemos un alma. Entonces, si no alimentamos el alma, la carne engorda. Todo esto es una prefigura de lo que somos nosotros y una prefigura de Jesús. Nosotros también queremos la idolatría, queremos que Dios nos responda rápido y si no nos vamos con nueva era, porque no me gusta este curita, porque no me gustan los escándalos que hicieron los curas en la iglesia. Sí, sí es cierto, hubo esos escándalos y en verdad que muchas veces nos ha dolido todo eso, pero también hay muchos sacerdotes santos y que se están santificando y eso no se publicita lamentablemente. ¿Y por qué puse ese ejemplo? ¿Cuántas veces yo de adolescente, y pasa mucho con los adolescentes, que van a la fuerza, que no ponen atención y claro, no entra nada porque no ponemos atención? Exacto. Entonces podemos seguir siendo esos adultos viviendo como adolescentes que ya tengo la palomita que fue a misa. Ya, no me confieso de que no fue a misa, pero no permití a Jesús que penetrara mi corazón porque no le permití encarnar su palabra. La oración de Moisés dice, si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus caminos. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Si no vienes en persona, le dice Moisés, no nos hagas partir de aquí. ¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos de tu amistad si tú no vienes con nosotros? El Señor respondió, también haré lo que me acabas de decir. Fíjate cómo es el poder de la intercesión, porque te he brindado mi amistad y te conozco por mi nombre. Sigue la gloria del Señor. Moisés le dice, por favor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le responde, yo haré pasar junto a ti toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor, porque yo concedo mi favor a quien quiero concederlo y que me compadezco de quien quiero compadecerme. Que esto es misericordia, compadecerse. Pero tú no puedes ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Luego el Señor le dijo, aquí a mi lado tienes un lugar. Tú estarás de pie sobre la roca y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después retiraré mi mano y tú verás mis espaldas, pero nadie puede ver mi rostro. Pero vamos a estar claros porque aquí unos versículos antes dice la misma Biblia que Moisés hablaba cara a cara con él, pero no la gloria de Dios. No la gloria de Dios. La gloria de Dios viene a nosotros cuando Jesús rompe el muro que nos separaba con su propio cuerpo, paga. Entonces es la gloria de Dios la que está dentro de nosotros además. Por eso es que le dice, vuelve a leer esa parte que le dice, entonces Moisés dijo, ya déjame ver tu gloria. Por ahí era que iba, ¿no? Sí. Él le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo porque nadie puede verme y seguir con vida. Pero se había dicho que hablaba cara a cara con él, pero hablaba cara a cara con él, de todas las instrucciones que le daba. Pero el cristianismo es más que esto. El cristianismo es sí verlo cara a cara en la Eucaristía, en los sacramentos, en la oración personal, porque ya Jesús resucitó, ya nos quitó la pared que nos separaba, ya rompió todo el muro, ya nosotros podemos accesar. Estamos en la economía de la gracia y la estamos perdiendo a veces por muchas prácticas religiosas, pero no un convencimiento de que yo tengo a Jesús aquí, de que esta es la primera iglesia, de que es allí donde Él quiere morar y habitar. La Santísima Trinidad, no solamente Jesús, la Santísima Trinidad sustancialmente, dice el Nuevo Catecismo de la Iglesia, inhabita dentro, en lo profundo del alma de todo ser humano, de todo bautizado, claro está. Entonces, ¿por qué llevarnos por lo afuera? Una cosa que yo siempre digo es, ¿por qué no aspirar a lo excelso si estamos tratando con el Todopoderoso? ¿Por qué quedarnos en medias tintas? Las medias tintas las hacemos nosotros porque somos finitos, pero estamos tratando con el que es infinito y lo puede hacer todo. Vamos a las nuevas tablas de la ley. El Señor dijo a Moisés, talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las que tú rompiste. Luego viene la aparición del Señor.
El Señor pasó delante de él y exclamó: el Señor es un Dios compasivo y bondadoso. Aquí está la misericordia de Dios. Lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa y la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Qué es lo que significa? Que vivimos las consecuencias del pecado. Pero fíjense que dice 1000 generaciones y dice 3 y 4. O sea que ya después de las 3 y 4, mire, hay una experiencia, voy a compartirla con ustedes, que yo tuve un día en una oración. Yo estaba pidiendo por todos mis antepasados y por la familia. El Señor me fue mostrando los pecados repetidos entre los miembros de mi familia. Lo primero que me dijo era que éramos ancestralmente soberbios. Casi nada, pues. Pero una de las cosas que yo tuve una visión interior es, ustedes ven las piezas de dominó que se ponen así paraditas, no acostadas cuando se van a jugar. Porque yo nunca he jugado dominó, sino que uno las pone así paraditas, ¿no? Y uno le da una y hace rum y se caen todas por un miembro. Escucha, alma elegida, por un miembro que se decida, toda esa maldición va a caer como piezas de dominó, y no solamente en los venideros o los que están, sino también los antepasados, si están en el purgatorio, se van a elevar. Es van a bíblico. Estar orando por ti, dando gracias a Dios. Es bíblico. Entonces nosotros nos afanamos por lo que no da provecho, diría San Pablo. Nos afanamos por lo que no da provecho. Nuestro afán tiene que ser otro Cristo, encarnar a Cristo, hacer la encarnación mística. Eso parece de lo conoce, y vamos aprendiendo esta palabra y la unimos con el Evangelio de hoy. Decimos, pero es que ahora estamos sabrosos, porque ahora María nos visita, porque hacemos lección divina con ella, y le decimos, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Apenas oí tu saludo en mis oídos, el niño que está en mi vientre o el alma que está dentro de mí saltó de gozo. Así yo siento. Esta madrugada cuando yo leía el Evangelio, yo le decía, bueno, mamita, acompáñanos todo el tiempo, todo el día de hoy y toda el vida, de lo que me quede de vida, y acompaña a mis hijas, acompaña a Radio María, acompaña el servicio que te doy. Y ella viene porque nos ama, porque además nos la dio. Y vuelve a hacer otra cita bíblica al pie de la cruz. Ahí tienes a tu madre, le dijo al apóstol Juan. Cuando toda esa palabra va entrando en nosotros, se hace una metanoia, entonces se quitan los razonamientos huecos y la rezandería sin sentido, y entran aquí 3 dones santificantes: sabiduría, inteligencia y ciencia. Sabiduría divina, entendimiento divino y ciencia divina. Luego entonces va bajando a la otra potencia, que es la memoria. Entonces allí nada menos que se archiva, que se ha vaciado de todos los recuerdos dolorosos, y se archiva el don de consejo y el don de piedad. Y en la voluntad, que es la tercera de las 3 potencias del alma, decimos, no, yo quiero solamente caminar contigo. Entonces vienen los otros 2 dones santificantes, que es el don de temor de Dios y el don de fortaleza como don santificante. Porque hay fortaleza humana, pero como don santificante quiere decir que la fortaleza que yo tengo es directamente la de Dios. Que la ciencia que yo tengo es directamente de Dios, que el consejo que yo tengo es directamente de Dios, que aconseja mi alma. Esto de los dones santificantes, que estuvimos dando una charla con ellos, y por supuesto, como dije anteriormente, cada vez que el Señor me utiliza, la única la más beneficiada soy yo, porque me va llenado de ese conocimiento. Yo me quedé maravillada cuando me preparaba para cada uno y sobre todo para el cierre, porque yo dije, pero ¿por qué perdemos tiempo, Señor? Lo que tenemos es que vivir en los 7 dones santificantes. Y entonces ahora veo los evangelios y veo cómo se mueve Jesús con este don santificante y María con este otro don santificante. Al limitarlos a ellos, vivimos con los 7 dones santificantes y los 9 frutos del Espíritu Santo. Y el domingo vivimos nada menos y nada más que el cumpleaños de la iglesia, que el Pentecostés. Así que está vivito ese Espíritu Santo moviéndose. ¿Entendemos esto? Voy a pasar. No, entendemos esto de hoy, y lo aplicamos porque lo unimos con el Evangelio. Voy a hacer aquí un stop. Claro, porque a veces una de las cosas que más nos cuesta trabajo comprender es por qué Dios castiga. Es que el castigo es la consecuencia de nuestras malas decisiones. Voy a poner el ejemplo del rey David. El rey David comete adulterio. ¿Qué pasa como consecuencia? Se muere ese hijo fruto del adulterio. Otro de sus hijos viola a una de sus hijas. Luego otro de sus hijos mata al que violó a su hija. Y luego ese hijo, cuando regresa, le quiere usurpar el reino y lo terminan matando. Ya vimos aquí que se repitieron los mismos pecados, porque él manda matar al esposo del amante.
hubo muerte y hubo lujuria en su... Ajá. Lo estamos viendo. ¿Qué pasa en un hogar? Tanta gente que nos toca escuchar cuando se abre la puerta en adulterio en un hogar. Hemos visto que la mamá se desquita con los hijos, los golpea, otro hijo se vuelve alcohólico, otro empieza con nueva era. Y entonces ahí ya lo que el papá está haciendo está cayendo directamente con esos hijos. Ahora, esos pecados que están los hijos haciendo van a tener consecuencias también en sus hijos, van a sufrir. Pero estamos casi Sí, a ya tiempo de estamos en la terminar. hora. Nos quedamos en Éxodo 34 y la pregunta del día de hoy es: ¿cuáles son mis ídolos? Señor, queremos pedirte que nos los muestres y nos dé las herramientas para luchar contra ellos, y vamos a cerrar con una oración. Bueno, Señor, te damos gracias primero que nada por este Pentecostés que estamos viviendo, por esta renovación que nos trae este Espíritu Santo que renueva nuestras promesas bautismales, también renueva esos dones que hemos recibido el día del bautismo, promesas que hemos hecho nosotros también, y renueva el compromiso que hemos hecho con Él, pero necesitamos de nuevo una fuerza del Espíritu Santo. Te suplicamos que se cumpla hoy en la palabra del Evangelio que se está proclamando en todas las iglesias católicas del mundo, que la Santísima Virgen nos visite, así como fue a visitar a su prima Isabel, y que nosotros podamos sentir el gozo de la presencia del Espíritu Santo y decirle, como dijo ella: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Porque apenas sentimos tu presencia, sentimos la fuerza del Espíritu Santo, que es tu esposo. Y le tenemos una petición para ti, mamita, hoy que celebramos esta fiesta, de que queremos encarnar a tu divino Hijo en una encarnación mística en nuestras tres potencias del alma, en la memoria, en el entendimiento, en la voluntad, en toda nuestra área sensitiva y emocional, para que esa encarnación vaya echando fuera todo resentimiento, todo miedo, toda envidia, todo celo, toda idolatría, y ser cristocéntrico, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Te pedimos también, Señor, que derrames bendiciones sobre Radio María y todos los radioescuchas, y también que toque nuestros bolsillos para que seamos donadores, porque hay necesidades. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y bueno, para hacer nuestro examen, vamos a tomar cuando menos 3 puntos que son de los que hablamos. ¿Cómo estoy viviendo la sexualidad? Estoy viviendo como Dios quiere en cualquier estado que yo esté llamado: la soltería, el matrimonio, estoy separada, soy viuda. Recordemos que el abrazo conyugal está reservado para el matrimonio y que tiene 2 fines: el unitivo y el procreador. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy administrando los bienes que Dios ha dado a mi cuidado? Que no es mi dinero, son bienes que me ha dado para que los administre. Estoy compartiendo con Él que necesita. Y el tercer punto, que lo explicamos un poquito, sobre el poder, pero a veces lo vemos con los que están más lejos. En mi matrimonio, los hombres suelen controlar con el dinero. Le estoy dando a mi esposa, que cuando menos en los ritos latinos, se dan las monedas para que sea la administradora. El esposo le da las monedas. Se las estoy soltando como prometí en el altar, y la esposa está haciendo buen uso de ello. Y otra de las cosas con la que la mujer suele controlar es con la sexualidad. Estoy negando el abrazo conyugal. Entonces podemos irnos con esta tarea: ¿cómo estoy viviendo esas promesas que hacen los sacerdotes respecto a la castidad, al poder y a la administración de los bienes? Y una exhortación a que se hagan asiduos lectores de la Biblia. No solamente es cuando voy a la iglesia. Es más, yo recomiendo, y eso lo recibí yo de mis primeros guías de los domingos, y en Venezuela había una que salía de cada mes con todas las lecturas: leer y meditar la palabra, un misal pequeño, para cuando ya vamos a la iglesia, cuando la escuchamos, tanto la segunda lectura como el salmo, el salmo y el evangelio, ya nosotros hayamos meditado, y en familia, sobre eso. Créanme que van a recibir grandes bendiciones y gran sanación interior, pero mucha sanación interior, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice el libro de Hebreos, más penetrante que espada de doble filo, separa el alma del espíritu y llega hasta el tuétano de los huesos. Y una de las cosas que también tiene, si la leemos con sinceridad y hacemos lección divino con ella, que nos quita las máscaras de que yo soy bueno. No, bueno no más que Dios.
Y entonces cuando reconocemos que somos pecadores, nos necesitamos a Él perentoriamente, que eso fue lo que hizo María. Sabía que necesitaba y ese fiat y ese magnífica que leímos hace poco, cuando ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Ella sabía que era Él quien le estaba haciendo grandes cosas en ella. Nosotros también podemos, como María, permitirle que Él haga grandes cosas en nosotros, porque las quiere hacer y las puede hacer. Así que todos los radioyentes ahora de todo el territorio nacional, que Dios me los bendiga y María Santísima también los acompañe durante este día y todos los días de su vida. Yo la hice a ella mi compañera de Maú. Imagínense si tendré compañera de Maú, que nada menos que María Santísima. Miren, no ha llegado el jefe. Una de las cosas que para las que podemos utilizar bien la tecnología hoy en día, puedes bajar una aplicación donde están las lecturas del día. Entonces puedes, si no vas a misa todos los días, empezar por leer las lecturas, hacer un silencio, ver qué línea de la lectura del Evangelio, del Salmo, llega y toca tu corazón. Como te decía Sonia, puedes empezar leyendo todo el Nuevo Testamento con los Evangelios. Entonces es momento de empezar a conocer a Dios para poder hacer vida todo lo que está aquí, porque no se nos olvide que cuando la misa termina, lo que el sacerdote nos dice es vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado. No, ya tienen la palomita porque vinieron. Ahí es donde empieza. No, y él dice, nuestro párroco dice, no, la misa no se terminó, continúa. O sea, vayan y proclamen el evangelio de la buena noticia de Dios, pero no se terminó la misa y me parece muy lindo eso. Y es verdad lo que tú dices. Y una de las cosas que también recomiendo, además de los evangelios y todo el Nuevo Testamento, también el Génesis, porque allí tenemos el sentido de pertenencia, venimos de Dios Padre, vamos entendiendo que tenemos un papá que nos crió por amor a imagen y semejanza. La semejanza se perdió por el pecado, pero traemos una nueva semejanza que es a través de imitar y encarnar a Jesús. Que tengan una maravillosa semana, nos vemos la próxima semana.